Durante el siglo XIX, la utilización del vapor permitirá cambiar de manera profunda las condiciones de vida de los hombres y los pueblos, y dará paso a lo que más tarde se denominará la Revolución Industrial. Una revolución que, a diferencia de la realizada en Francia en 1789, no se obtendrá con el uso de las armas, pero como la anterior, cambiará de manera definitiva las bases económicas, políticas y sociales que imperaban hasta entonces. La aplicación del vapor en el transporte, tanto en la navegación como a partir del uso del ferrocarril, cuyo triunfo decisivo se producirá en 1829 con la construcción de la locomotora Rocket por los ingleses George y Robert Stephenson, permitió acortar de manera definitiva las distancias y transportar volúmenes de carga antes imposibles, facilitando el desarrollo del intercambio y el acercamiento tanto local como internacional de los estados. La revolución industrial, que comenzó hace unos 200 años, realmente fue resultado del invento de la máquina de vapor por James Watt y su aplicación en principio a la industria textilera y posteriormente a la navegación, tanto marítima como fluvial, y a su aplicación para la tracción de trenes, en lo que vino a conocerse como la locomotora de vapor. Los trenes existían especialmente en el sector minero de Inglaterra, las minas de Inglaterra, y eran desde luego de tracción animal. Y la primera locomotora fue hecha en Inglaterra por un ingeniero Trevithick, pero no vio realmente su utilidad práctica y no se hizo realmente una máquina útil, sino con los adelantos que le introdujo George Stephenson en su primera locomotora que se llamó el cohete, la Rocket. En esa época, fíjese, la locomotora podía andar a unos 10 o 12 kilómetros por hora. Sin embargo, el nombre de la locomotora es muy diciente, ¿no? Rocket. Es decir, para esa época los 12 o 15 kilómetros por hora eran una velocidad de cohete. Los ferrocarriles fueron premisa esencial en la formación de la unidad de las naciones, en particular de los Estados Unidos, cuya vida económica halló un equilibrio estable el día en que los caminos de hierro unieron las costas del Océano Atlántico con las del Pacífico. Pero también lo sería de las nacientes repúblicas latinoamericanas, que vieron en el desarrollo de estos la oportunidad de participar en el proceso económico que rápidamente se dispersó por el globo, a partir de las ideas liberales inglesas que aspiraban a romper con las políticas proteccionistas comerciales restrictivas e implantar el libre cambio, que estimulaba la acción espontánea de los diversos elementos de la economía internacional. Habría que esperar hasta 1852, cuando se inició la construcción de ese ferrocarril, para materializar el sueño de ver a ese bólido de acero atravesar las selvas tropicales, transportando una firme ilusión de progreso, alimentado por la esperanza de una nación moderna y próspera. Transportarse a través de la Colombia de mediados del siglo XIX no era empresa fácil. Para ir desde Bogotá hasta cualquier ciudad ubicada sobre el mar Caribe, era indispensable tomar el camino real o de herradura a la población de Honda. Una azarosa ruta que muchos viajeros, antes de acometer y previendo cualquier fatalidad, preferían hacer dejando redactado su testamento. Una vez se llegaba a esta población ribereña y desde 1825 se podía remontar el río Magdalena en barcos de vapor, elegantes buques de rueda trasera que reemplazaron al incómodo y lento champán, y que si todo salía bien podían recorrer a lo sumo 20 kilómetros en una jornada de 12 horas, para lograr llevar al viajero hasta Barranquilla o Cartagena en no menos de 20 días. Y aquí es interesante notar que el origen de la aplicación de ferrocarriles en Colombia fue ir de las capitales o ciudades importantes al río Magdalena. Es decir, el río Magdalena, aún con el concepto de ferrocarril, de que existía un ferrocarril, el río Magdalena seguía siendo la base de la navegación.
En el Pacífico, el ferrocarril, pues naturalmente no se hizo para unir el río Magdalena, pero sí para unir originalmente Popayán y Cali con el mar, con el puerto de Buenaventura. Tan marcada era esta tendencia a unir ciudades con el río, que puertos marítimos como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta tuvieron todos un ferrocarril para unir esos puertos con el río Magdalena. Canal del Dique no se prestaba muy bien para la navegación, no se había construido bocas de ceniza. Barranquilla necesitaba un puerto en el mar, que fue Puerto Colombia, y Santa Marta quiso también unirse con el Magdalena, aunque ese ferrocarril nunca llegó hasta el río Magdalena, pero los tres puertos del Atlántico pretendieron unirse con el río. Igual pasó pues en el interior, Ferrocarril de la Sabana se comenzó en Bogotá, al revés de como se suponía que se comenzara, para ir hasta La Dorada, y Ferrocarril de Girardot fue para comunicar Bogotá con Girardot, el de Antioquia para comunicar Medellín con el río Magdalena. Una pequeña excepción, pero que también está íntimamente ligada al río, es el Ferrocarril de La Dorada, que fue hecho para salvar el Salto de Honda, poder llegar hasta arriba del Salto de Honda en un sitio que se llama Arrancaplumas, donde podía volver a comenzar la navegación. A partir de ese momento, la fiebre ferrocarrilera se extiende por todo el país y varias ciudades emprenden la construcción de sus propias rutas, en un proyecto que desde un principio no se pensó como una red nacional, sino por el contrario, como pequeños grandes esfuerzos para salir del aislamiento al que los había relegado la difícil y quebrada geografía del país. Es así como, con el propósito de mejorar la comunicación entre Bogotá y la población de La Dorada sobre el río Magdalena, se inicia en 1881, bajo la dirección del célebre ingeniero cubano-norteamericano Francisco Javier Cisneros, la construcción de este ferrocarril. A Cisneros se le considera el padre de los ferrocarriles colombianos, y sin duda es uno de los pioneros en el desarrollo del transporte, por cuanto no solo trabajó en la construcción de los ferrocarriles de Antioquia, La Dorada, Girardot, Pacífico y Bolívar, entre otros, sino que fue el propietario de una compañía de vapores que surcaban el Magdalena. Cuando en 1898 abandonó el país, sin embargo, y contra todo pronóstico, su fama era inversamente proporcional a su fortuna. Aunque salió del país enfermo, arruinado y cansado, su memoria sigue viva por cuanto su nombre hoy lo posee en una plaza y una estatua en Medellín, frente a la estación del ferrocarril, así como un municipio en Antioquia y otro en el Valle del Cauca. Pues con la llegada de Cisneros y su actuación entre los años 1870-71 y 1896-97, se comenzaron a formar ingenieros colombianos, desde luego en escuelas del exterior. En esa época, pues el país dominante en el aspecto cultural era Francia. La mayoría de los ingenieros colombianos de esa época fueron graduados en universidades francesas o también en universidades belgas. Así poco a poco se fue supliendo esa necesidad de ingenieros calificados colombianos, y el ferrocarril de Cúcuta y el ferrocarril de la Sabana fueron dos ferrocarriles construidos totalmente por ingenieros colombianos. Los primeros ferrocarriles se hicieron a base de material totalmente importado, pero también tenemos que recordar una cosa, y es que con esa dificultad de construir ferrocarriles en el trópico, especialmente en las riberas del Magdalena, que son bien malsanas, pantanosas, muy difíciles, y además en esa época, estamos hablando de hace 120, 130 años, todo era importado, y evidentemente hubo que traer a lomo de mula y desbaratar las locomotoras, los vagones y parte de los rieles, porque otra parte de los rieles lo hicieron en